Muy buenas tardes. Tardes ya avanzadas, ya anochecidas, para quienes estamos mirando el océano Atlántico desde este lado. Tardes tempranitas todavía para quienes están del lado del Pacífico, quienes están en los hermanos países que están más hacia el oeste. Noche para quienes están en África, para quienes están en Europa. Madrugada para nuestras alumnas y alumnos de la República Popular China que nos acompañan. Estos encuentros que llevan adelante en esta sociedad, en esta alianza que ya ha transcurrido varios años entre el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y el Máster en Cultura Jurídica de la Universidad de Girona, se vuelven cada vez más mundiales, cada vez más fraternos, cada vez nos invitan más a soñar con esa humanidad que tarda tanto, tanto y tanto en llegar. Qué alegría que tenemos al encontrar caras de amigas y de amigos que hace tiempo que no podemos abrazar como nos gusta y encontrar otros rostros nuevos que se van sumando. Quiero agradecer hoy muy especialmente a un amigo brillante, a un profesor e investigador de aquellos que hay pocos, y a un ser humano maravilloso, además de que la vida me ha hecho regalo como amigo, que es el doctor Sebastián Sancari. Con él llevamos mucho tiempo trabajando juntos, viviendo experiencias académicas, lo suficiente como para saber qué humanidad preciosa hay en Sebastián Sancari. Y quiero agradecerle mucho porque trajo este evento, y este evento es un evento que aquí tenía que estar, porque surge clarísimamente del contexto de los cursos válidos para el doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Hoy, quienes expondrán, y el excelente coordinador, mi querido amigo y aparte compañero de cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Belgrano y también alumno en el programa de cursos para el doctorado, es Damián Rodrigo Pizarro. Y él va a ser el coordinador y yo no voy a decir nada porque él va a ser quien presente a las expositoras y expositores, pero me anticipo a decir que el doctor Sancari ha reunido, como bien lo dice el título de la actividad, a muy digna representación de ABC o CBA, como se quiera, Argentina, Brasil, Colombia. Y creo que este evento va a ser muy, muy digno de ser disfrutado. Quiero agradecer la presencia de la querida vicedirectora del Departamento de Ciencias Sociales y profesora del Máster en Cultura Jurídica de la Universidad de Girona, la profesora doctora Andrea Laura Gastrón. Y entonces, no siendo para más y tomando yo ya mi cuadernito y mi lapicera para ponerme a aprender, que es lo que más me gusta en la vida, le invito a mi querido amigo, el profesor Damián Pizarro, para que tome la palabra y coordine este excelente evento. Adelante, Damián. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias a todos y a todas por la presencia. Y muchísimas gracias también al profesor Sebastián Sancari por la oportunidad, al igual que a Ricardo. Quiero principalmente darles la bienvenida a todos a este evento que una vez permite reunir amigos, como decía recién el profesor Rabinovich,
como decía recién Ricardo, amigos, colegas, profesores, alumnos, compañeros, público en general. Este evento del jueves 17 de junio de Sociedad Democrática y Justicia Constitucional en Argentina, Brasil, Colombia, este ABC o CBA, que en realidad, bueno, en el orden de los factores va a ser BCBA, porque van a estar exponiendo representantes de Brasil, de Colombia, de Brasil y de Argentina. Así que ahí cambiamos un poquito el orden. Pero bueno, sinceramente para mí es un honor, un privilegio y un placer estar aquí presente, poder coordinar, y como también Ricardo, aprender de estos profesoras y profesores que van a estar exponiendo, y por sobre todas las cosas, bueno, tener la oportunidad de estar hablando frente a ustedes, que también es un gran honor. Hoy, como le dije, bueno, Sociedad Democrática y Justicia Constitucional van a dar una exposición, o van a exponer de alguna manera, tienen el tiempo, saben el tiempo que tienen que exponer de alguna manera, igual los vamos a estar controlando, esperemos que podamos respetarlo todos y todas, así obviamente llegamos a cumplir con el horario, y eso nos permite también llegar al momento de consultas y preguntas que puedan surgir, que solamente van a ser a través del chat, así que por favor les pedimos que las envíen a través del chat y que por favor sean preguntas, ¿bien? No se van a atender disertaciones por chat, sino preguntas. Así que cualquier pregunta que quieran hacer, desde ya por el chat las vamos a estar después atendiendo en el momento oportuno. Bueno, nuevamente agradezco, y si no hay ninguna objeción, bueno, vamos a dar inicio. La primera exposición, la primera ponencia, la primera disertación será de Plauto Cardoso de Brasil, con el título Superdemocracia, Política o Derecho, la experiencia del Supremo Tribunal Federal de Brasil. Importante saber de Plauto Cardoso, que es abogado, doctorando en Derecho en la Universidad de Buenos Aires, es director jurídico de Brasil de IGJ Internacional Legal Group, director del Instituto de Derecho de Integración de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, profesor en el posgrado de Derecho Constitucional y de Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais, y profesor de la Escuela Judiciaria de Piauí. Ha recibido 28 premios, distinciones y reconocimientos nacionales e internacionales en las áreas de la investigación sociojurídica, educación y cultura, en 22 años de experiencia como profesor universitario en Brasil y en el exterior. Publica mayoritariamente en Argentina, Brasil, Colombia y México, en portugués, español e inglés, y hoy tenemos la oportunidad y el privilegio de contar con él. Profesor Plauto Cardoso, por favor, si puede habilitarse el micrófono. Muy buenos gracias. días, buenas tardes, buenas noches y buena madrugada a todos y todas. Muchísimas gracias, mi querido amigo, profesor Sebastián Sancari, por la invitación. Gracias a profesor Damián Pizarro por coordinar este evento que siempre para mí un gran placer y un honor volver a mi casa, la UBA. Agradezco muchísimo a la vicedirectora que me inspira tanto, me inspiró a escribir un libro, el curso que tomé con ella, la profesora Andrea Gastrón, y a mi querido amigo, le agradezco mucho por siempre tenerme en cuenta, el profesor Ricardo Rabinovich. Profesor Ricardo, yo nunca voy a cansarme de decirte que el programa de doctorado en la UBA me cambió no solamente mi mirada hacia el derecho, pero también me cambió la vida. Entonces, gracias a todos y todas a ustedes por esta oportunidad. Bueno, hoy me toca tratar de un tema muy interesante, que es esta necesidad de demostrar legitimidad y rendir cuentas a la sociedad que acaba por generar una presión sobre las agencias estatales con potestades de controlar parte de la vida pública, de nuestra vida, pero que tienen agentes que no son electos. O sea, es innegable la clásica tensión entre la existencia de, en mi caso, de la agencia sobre la cual voy a hablar hoy, de cortes constitucionales con miembros no electos y con potestades de revocar,
anular actos de los poderes electos y la teoría democrática. El año pasado, mi esposa Marcela me envía una petición, estas peticiones en línea que nos llegan casi que diariamente, y con pedido de urgencia para que yo la firmara. Cuando le expliqué que ni si toda la población brasileña, los más grandes, los niños, la firmasen, los 205 millones de habitantes de brasileños la firmasen, que esto no vincularía la decisión del director de la agencia, me miró con enojo, me miró espantada, decepcionada, porque se sentía engañada. Pero curiosamente, estas consultas públicas y las audiencias públicas han sido vendidas como suspiros democráticos por estas agencias. Y les doy, por ejemplo, el ministro del Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Mello, suele decir con frecuencia que las audiencias públicas en el STF, en el Supremo Tribunal Brasileño, son, comillas, la democracia constitucional en operación. Pero curiosamente, el propio ministro, a lo largo de los 14 años de audiencias públicas en el STF, solo ha convocado él mismo 3 de las 33 audiencias que se han organizado entre el 2007 y el enero de 2021. Yo voy a tratar mis comentarios a partir de ahora, son de los primeros 10 años, del 2007 hasta el 2017, de audiencias públicas en lo que también es nuestra Corte Constitucional, el STF. Bueno, primeramente es importante tener en cuenta que las audiencias públicas fueron pensadas como un mecanismo de consulta a expertos. Mecanismo, tenemos que tener esto en claro, fueron pensadas como un mecanismo de consulta a expertos para la clarificación de una materia o circunstancia de hecho. O sea, tiene en el contexto de la jurisdicción constitucional brasileña una doble función, política y una función epistémica. Epistémica en el sentido de que las audiencias sirven al objetivo de compensar déficits epistémicos de los tomadores de decisión, los jueces constitucionales que tienen que determinar cómo el derecho va o debe lidiar con problemas que no son propiamente jurídicos. Pero por el otro lado, las audiencias públicas son vistas como mecanismos de acceso, de participación de la sociedad civil en la Corte. Mi afirmación hoy acá, señoras y señores, y principal, es que durante estos 14 años de existencia, el instituto ha sido utilizado de manera incoherente e inconsistente. Ya adelanto mi conclusión, como nos sugiere Platón, que la parte más importante de un trabajo tenga que venir en el principio. La incoherencia en este contexto dice respecto especialmente a la tentativa de atribuir al Instituto de las Audiencias Públicas esta función de legitimidad democrática que puede ser criticada, lo voy a hacer de esta manera, con base en razones normativas respecto al derecho positivo y conceptuales. Es incoherente atribuir una función de legitimación democrática a las audiencias públicas que pretenden recurrir a aclaraciones de especialistas sobre cuestiones de hecho. Hay una secuencia de incoherencias adicionales que yo puedo citar. La utilización de este mecanismo, por ejemplo, para la aclaración de cuestiones exclusivamente de derecho con la participación de abogados, cuando los ministros son presuntamente especialistas en cuestiones de derecho. El conflicto de interés que se revela y muy frecuentemente en relación a algunos de los participantes habilitados. La ausencia de un procedimiento dialéctico, no hay un debate que permita el uso no falacioso del argumento de autoridad. Bueno, esta es la incoherencia. La inconsistencia, a su vez,
está relacionada con la manera como se maneja, la operacionalización sin parámetros. No existe consistencia respecto a la convocatoria de las audiencias públicas, ni tampoco criterios de admisibilidad y naturaleza de la cuestión a ser aclarada por los especialistas. La falta de coherencia y consistencia en la utilización de este importante mecanismo de consulta a especialistas acaban por comprometer o comprometieron seguramente en los últimos años el grado de justificación, y esto es un costo muy alto, el grado de justificación de las decisiones de la Corte. Este amplio consenso establecido en los primeros 10 años sobre el papel de legitimación democrática y justificación epistémica que es desempeñado por las audiencias públicas oscurece problemas más profundos sobre su justificación. Y en este caso hay dos que a mí me parecen merecer atención especial. El primero dice respecto a la propia compatibilidad de esta doble función dada a las audiencias públicas, una función política de legitimación democrática y esta función epistémica de suplir un déficit de conocimiento de los jugadores sobre algo que no es jurídico. Y la compatibilidad de esta doble función con el derecho positivo. Este es el primer punto. El segundo punto está ligado a la posibilidad de armonización conceptual entre democracia y conocimiento. ¿Qué dice el derecho en el caso brasileño cuando autoriza al relator de la causa, el juez constitucional, a convocar una audiencia pública? Y ahora lo leo. En caso, estoy leyendo un artículo de la ley 9868 de 1999 que trata de los dos más importantes herramientas procesuales para el control concentrado de constitucionalidad, la ADI y la ADC en Brasil. En caso de necesidad de esclarecimiento de materia o circunstancia de hecho, o de notoria insuficiencia de informaciones existentes en los expedientes, podrá el relator requisitar informaciones adicionales, designar perito o comisión de peritos para que emita parecer sobre la cuestión o una potestad, una posibilidad, establecer fecha en audiencia pública para escuchar personas con experiencias y autoridad en la materia. Bueno, amigos, si el texto legal puede ser considerado un referente mínimamente importante para la identificación de la norma a la cual él está vinculado, en el sentido de restringir hipótesis de comprensión del intérprete. No me parece simple extraer del dispositivo que acabo de leer que las audiencias públicas son un espacio para escuchar las manifestaciones de cualquier ciudadano. Al contrario, para escuchar las manifestaciones, al contrario, en este contexto, me parece que la dicción legislativa parece preocupada con la obtención de informaciones de personas con algún tipo de conocimiento específico sobre un determinado tema. Selectividad y no inclusión orientan la comprensión del texto. En este sentido, apenas un subconjunto de la sociedad podría ser considerado textualmente relevante para la permisión legislativa de convocatoria de una audiencia pública. Lo que estoy a defender acá es que puede haber buenas razones, señoras y señores, para separar institutos cujas funciones son contribuir para lidiar con carencias epistémicas de tomadores de decisiones, como las audiencias públicas, pero separarlos de otros institutos que se destinan a compensar, quizás más vocacionados a compensar déficits democráticos, como el amicus curiae,
Y esto para mí no crea ningún problema para la legitimidad y el desempeño de la jurisdicción constitucional brasileña. Si la idea de participación se justifica democráticamente por la posibilidad del ciudadano ser escuchado en los procesos de formación de la voluntad estatal, la producción de conocimiento especializado que marca, somos científicos, sabemos cómo funciona la ciencia. Lo que marca el funcionamiento de la ciencia depende de la observación de normas y prácticas de una disciplina. Democracia y ciencia funcionan alrededor de objetivos, valores y prácticas distintas. Reunir diversas opiniones no significa necesariamente obtener más informaciones. De la misma forma, hay límites. Y en este contexto, límites para que la pluralidad signifique mejor comprensión. Es en este punto que democracia y ciencia, participación y conocimiento deben ser comprendidos como dos mundos separados. En el mundo de la ciencia, ni todo puede ser dicho, ni todos pueden hablar, y principalmente ni todas las hablas tienen igual valor. La ciencia no está, y es bueno que no esté, sujeta a la construcción social a partir de intereses y necesidades contingentes. En un cierto sentido, la ciencia, de alguna manera, amigos, es una violación a la democracia. Y acá les doy mis conclusiones. Tras el análisis de todas las audiencias públicas en los primeros 10 años de uso de ese instituto por la jurisdicción constitucional brasileña, el análisis de la participación de otros ministros, es muy raro que más de uno de los 11 ministros esté presente. Los datos cuantitativos y cualitativos respecto al uso de las audiencias públicas, los fundamentos en la ratio decidente de los ministros en las causas en las cuales se convocó audiencias públicas, se puede concluir que 4 muy cortas conclusiones. El instituto, que parece, insisto, haber sido concebido para suplir carencias epistémicas de los ministros, se redujo a un foro en el que conviven en pie de igualdad y sin criterios claros de diferenciación, opiniones desinformadas con posiciones de especialistas. Por ende, sobra desorientación para la justificación epistémica de las decisiones. Hay bajos niveles de interactuación y confronto entre los participantes. Presencia reducida de los ministros, baja incorporación de las audiencias en las decisiones de los ministros y usos del discurso de los participantes en los votos como indicios de confirmaciones de creencias o hipótesis preexistentes. Y finalmente, mi última conclusión. En este escenario de uma disfuncionalidade epistêmica ou utilidade democrática questionável, as audiências públicas deixam de servir ao principal propósito que justificaria sua existência em la jurisdicção constitucional brasileña, que já é dotada de mecanismos para lidiar com os déficits democráticos do Supremo e traem problemas suficientes para se cuestionar su real utilidad. Muchísimas gracias a todos y todas. Felicitaciones, profesor Plauto. Sinceramente le agradezco no solamente por la exposición, sino también por el esfuerzo, que ya no es esfuerzo porque su castellano es notable, pero la verdad es que es algo para denotar que nos ha facilitado muchísimo a los hispanoparlantes, o a los hispanoyentes al menos, que pudimos apreciar el tema de las audiencias públicas y obviamente la función del Superior Tribunal Federal. Así que desde ya, en lo personal le agradezco y creo que parte de los que estamos aquí aprendiendo, creo que vamos a compartir eso. Así que sinceramente le agradezco y es por demás
más que relevante las observaciones que ha realizado respecto de las audiencias públicas en cuanto a lo que tiene que ver con la utilidad y que obviamente no se desnaturalice, como usted bien dijo, para que, bueno, no se convierta en un simple foro, ¿no? Así que desde ya le agradezco mucho. Voy a dejar de opinar, que usted es el que sabe, y lo vamos a dejar para después. Bueno, muchísimas gracias, y vamos a seguir con el orden de las exposiciones, que seguramente estarán ansiosos, y vamos a hablar o ansiosas, en este caso con María Franco Vargas de Colombia, quien nos va a hablar sobre el impacto de las audiencias públicas en las sentencias de la Corte Constitucional de Colombia. Podemos hablar de María Elena Franco Vargas, que es abogada de la Universidad de Medellín en Colombia, que es magíster en Derecho y Economía de la Universidad de Buenos Aires, es doctoranda en Derecho de la Universidad de Buenos Aires y es profesora asociada de la Escuela de Humanidades de la Universidad EAFIT en Medellín, Colombia. María Elena, si estás con el micrófono habilitado, te damos la palabra. Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Me están escuchando? Perfecto. Perfecto. Bueno, yo iba a compartir pantalla, pero quiero hacer como la conversación, algo como más coloquial, siguiendo lo que trae Plauto, y para que intentemos hacer como unas comparaciones, que de eso se trata este proyecto de investigación, entre las experiencias de ABC, Argentina, Brasil, Colombia. Entonces voy a contar más o menos qué es lo que encontramos en Colombia. Primero que todo voy a aclarar que este proyecto de investigación lo realizo acá en la universidad en la que yo trabajo, en EAFIT, en Medellín, junto con un semillero de investigación. Son estudiantes de pregrado de 2 carreras, Derecho y Ciencias Políticas, y un integrante de Ingeniería de Sistemas. Y esto es importante, ahorita les voy a contar por qué. Bueno, esto que voy a explicar lo voy a dividir en 4 partes. Voy a hacer una pequeña introducción acerca de qué es la principal pregunta con la que iniciamos esta pesquisa. Después mostrar un poquito del marco normativo en Colombia y cómo están reguladas estas audiencias públicas. En tercer lugar, qué es lo que hemos encontrado hasta ahora, después de un año de investigación en el tema. Y finalmente unas conclusiones parciales a las que hemos llegado de acuerdo con más o menos el mismo planteamiento de Plauto. Bueno, entonces les recuerdo que esta exposición se llama El impacto de las audiencias públicas de participación ciudadana en las sentencias de la Corte Constitucional Colombiana de 2006 a 2020. O sea que tenemos el mismo tiempo con Argentina y con Brasil. La pregunta que nos animó en principio y que ilumina toda la investigación de los 3 países es de qué manera ha impactado la participación ciudadana mediante audiencias públicas en las decisiones de la Corte Constitucional Colombiana, del 6 al 20. Entonces, nuestra hipótesis de trabajo, lo primero que teníamos en la cabeza a partir de esa pregunta, era que a mayor controversia al caso objeto de estudio por parte de los magistrados, mayor sería el impacto de esas audiencias públicas en las sentencias de la Corte. Eso es lo que nosotros, es la hipótesis de trabajo de tipo juridicista que tenemos en la cabeza y con la que iniciamos. Y a partir de ahí nos planteamos como 5 variaciones. Una, queríamos saber qué tipo de participación es, si es solo de expertos o si es de ciudadanos organizados, movimientos sociales, entidades internacionales, universidades, sindicatos o ciudadanos de a pie incluso, representantes de comunidades. Entonces, ¿qué tipo de participación? ¿Qué tipo de magistrado es el que llama a la audiencia pública? ¿Qué tipo de procesos? Porque en la Corte Constitucional nuestra, que estamos hablando de un control de constitucionalidad muy especial ejercido por un tribunal creado por la Constitución del 91 solo para esto, es un control que se llama pues que es mixto en el caso colombiano porque lo hace la Corte Constitucional, pero también lo pueden hacer los jueces declarando los estados de excepción de inconstitucionalidad. Y en cuarto lugar, como cuántas audiencias se estaban dando en este periodo y qué lapso de tiempo hay entre la audiencia y el fallo, para finalmente nuevamente saber cuál es el impacto de esta participación en audiencias en los fallos.
Nuestras 3 categorías analíticas son las mismas del proyecto grande, es decir, nuestro marco teórico. Siempre estamos pensando en 3 cosas. Primero, el viejo dilema entre constitucionalismo y democracia, que está vigente, el viejo dilema de constitucionalismo y democracia. Segundo, el constitucionalismo dialógico. Y tercero, la participación ciudadana en sede judicial. Luego, entonces, ya habiendo mirado más o menos el problema, la pregunta, la hipótesis, ¿sí? Y nuestras categorías analíticas, entonces empezamos como a mirar el marco normativo. ¿Qué hay de estas audiencias públicas en Colombia? ¿Cuándo fueron consagradas? ¿En dónde están consagradas? Si están sistematizadas, reguladas, si están muy abiertas. Entonces nos encontramos que nuestra primera consagración está en la Constitución del 91. Nosotros ahorita en mitad de año estamos cumpliendo 30 años de nuestra Constitución y allí la participación ciudadana está establecida como derecho fundamental. Luego, en el año 91, en el decreto 2067, el cual se da todo el procedimiento de las actuaciones ante la Corte, en 2 de sus artículos hablan de estas audiencias. Entonces nosotros miramos y comparamos con Argentina y Brasil y nos damos cuenta que estas audiencias las tenemos desde el año 91. Sin embargo, la primera audiencia pública de participación ocurre en el año 96. Y luego es muy importante mirar un acuerdo del año 15, el que unifica y actualiza el reglamento de las actuaciones ante la Corte y nuevamente trae la importancia de las audiencias públicas de participación ciudadana. Cabe resaltar que en el año 92 la misma Corte Constitucional, por una demanda de inconstitucionalidad de estos 2 artículos del decreto del 91, declara exequible las audiencias de participación ciudadana y dice que en estas audiencias no solo llegan expertos, los conocimientos que se dan de hecho y técnicos no solo son de expertos, sino que son de ciudadanos haciendo como relevancia a la participación ciudadana en sede judicial. Entonces, ciudadanos organizados, ciudadanos de a pie, luego miraremos en algunos ejemplos cómo se representan estos ciudadanos en nuestras audiencias. Finalmente, pues yo creo que para este punto cabe la pena recordarles, especialmente pues a los que no son colombianos, es qué tipos de procesos se procesan ante la Corte Constitucional y entonces en qué procesos hay audiencia pública. En los procesos de tutela, en los procesos de constitucionalidad, cuando la Corte va a cambiar la jurisprudencia y cuando la Corte necesita hacerle seguimientos a las sentencias. Entonces, estas audiencias públicas de seguimiento son posteriores al proceso. Nosotros cuando estábamos delimitando nuestra muestra, supimos que íbamos a sacarlas de seguimiento. ¿Qué pasa en las exposiciones? Se convoca por un auto, el que convoca es el magistrado que está sustanciando el proceso, lo tiene que hacer como mínimo 10 días antes del fallo, invita a distintas personas, inclusive a organismos del Estado, ¿sí? A las mismas entes estatales. Nosotros tenemos audiencias donde se ha convocado al presidente de la República, por ejemplo la del glifosato. Hemos tenido audiencias claramente donde se convocan a los entes de control, a alcaldes, a gobernadores, pero al mismo tiempo a representantes de comunidades indígenas, a representantes de organizaciones sociales, etc. Entonces esta audiencia sucede como, hay tres grandes momentos, es la apertura, las personas pueden hablar por 15 minutos, pueden hablar 2 veces, la audiencia queda grabada y la dirige el magistrado sustanciado. Por lo general encontramos que se realizan en la Corte Constitucional, en la Corte Suprema, en el Consejo de Estado, pero encontramos casos emblemáticos donde la misma Corte se ha desplazado hacia la comunidad, que es el caso, por ejemplo, de comunidades indígenas. Los magistrados que realizaron la audiencia se fueron hasta las comunidades indígenas de Bellavista a realizar la audiencia pública. ¿Qué hemos encontrado pues con el equipo, con los estudiantes y conmigo pues a cargo y de la mano del profesor Zancari en esta investigación para el caso colombiano? Nosotros queríamos saber cuántas audiencias habían y nos encontrábamos con que en Argentina y en Brasil estaban en la página web las audiencias, las grabaciones y las sentencias. Nosotros en Colombia nos metimos a la página web de la Relatoría de la Corte Constitucional, que la tenemos hace 30 años, y resulta que la justicia abierta no era tan abierta. Sí nos salen todas las sentencias, pero por los motores de búsqueda,
buscábamos audiencia pública o buscábamos participación ciudadana y nos salían muchas con los términos genéricos pero no específicos de audiencias públicas de participación ciudadana. En vista de este gran problema, empezamos a presentar derechos de petición a la Corte Constitucional porque esto es información pública. Y en estos derechos de petición iban saliendo, nos demoramos un año para tener toda la información y nos empezaron, mientras eso sucedía, la idea era poder tener todas las sentencias para poder mirar en cuáles efectivamente de 2006 a 2020 había tenido como momento procesal una audiencia pública. Cuando tuvimos todas las sentencias, con la ayuda del ingeniero de sistemas del estudiante, hicimos un algoritmo simple que nos permitió buscar entre las 13.138 sentencias, cada una de 200 páginas en promedio. El algoritmo buscó en cuántas había audiencia de las propias del decreto, es decir, de esas audiencias públicas de participación ciudadana. Y con esos dos filtros, de 13.000 sentencias nos pasamos a 155. Entonces ya con las 155 sí podíamos hacer análisis de contenido manual. Ya nosotros, el equipo, si no las podíamos repartir, hicimos una matriz analítica, supimos cuántas por año, y de esas 55 filtramos a 25 sentencias. Este es el universo de sentencias de donde ha habido audiencias de participación ciudadana. Esto al final del día se pudo corroborar, se le hizo control con el último derecho de petición presentado ante la Corte. Entonces fue muy bonito constatar que el ejercicio del algoritmo se correspondió con la última respuesta del 1 de marzo de este año de la Corte Constitucional. Esto nos tumbó casi que una hipótesis inicial donde nosotros creíamos que en Colombia, por ser una corte que se ha caracterizado por ser tan activista, se realizaban muchas audiencias. Y sí se realizan, pero de seguimiento a las sentencias. Como momento procesal dentro del proceso, encontramos más poquitas, solo 25. En este momento, si miramos esas 25 sentencias, armamos una base de datos en Excel, tenemos distintas entradas y ahí estamos constatando esas variaciones de la hipótesis. Es decir, cuántas por año, entonces tenemos años donde hay ninguna, ¿cierto? Por ejemplo, año 6, año 8 a 12, el año pasado de la pandemia solo hubo una, el año donde más concurrencias hubo de audiencias fue el año 2016, que hubo 6, entonces año, tiempo entre la audiencia y la sentencia, tipo de magistrado, queremos saber, por ejemplo, de los 25 fallos, solo 4 han sido convocadas por magistradas mujeres, ¿cierto? 4 mujeres, magistrados que solamente han pedido audiencia de a 2 veces, solo 2 veces. Esos son como nuestros hallazgos, aquí pues diciéndose los más, todavía pues no están bien sistematizados, pero con los que vamos a poder hacer comparaciones con Brasil y Argentina. También nos hemos encontrado casos donde se ha llamado audiencia, el caso del plebiscito por la paz, la justicia transicional, casos donde obviamente los acuerdos de La Habana, en 4 de esos procesos diferentes se ha llamado audiencia pública. El caso de indígenas, como les dije que la misma corte se ha transportado hasta Bellavista, el caso de indígenas, hacinamiento carcelario, libertad de prensa, explotación de recursos naturales no renovables. Entonces creo que tenemos una minería de datos muy importante con la cual vamos a poder sistematizar, analizar, hacer comparaciones y poder llegar pues a un artículo final con este equipo de trabajo con Argentina y Brasil. Nos encontramos muchas audiencias de seguimiento, especialmente, por ejemplo, en desplazados. Esto ha impactado mucho en la política pública de desplazados en Colombia. Y la voz ciudadana ha impactado mucho en estos fallos y estos fallos de la Corte Constitucional impactan en muchas políticas públicas acá en Colombia. No podríamos decir que los jueces constitucionales son los que hacen la política pública, obviamente no la diseñan, pero sí hacen parte de la formación, de poner esos temas en la agenda para poder decir luego por el retrovisor, eso es un conjunto de distintas decisiones de distintos órganos del Estado conducentes a la resolución de un problema público.
Consideraciones finales. Primero, sin el algoritmo y sin el ingeniero y sin la ayuda del internet, la sistematización, los grandes datos, hubiera sido imposible nosotros 4 como equipo revisar 13.600 de 200 hojas cada una. Segundo, no hay tantas ocurrencias de sentencias como inicialmente creíamos. Y tercero, la base de datos de Excel nos va a permitir a partir de todo esto y hacer un modelo que nos deje mirar cuál es el impacto, haciendo análisis de contenidos y utilizando software especializados para investigaciones cualitativas como por ejemplo En Vivo o Atlas T, vamos a poder mirar entonces cuál es verdaderamente el impacto de la voz ciudadana dentro de las sentencias de los magistrados. Y traer a colación ese fallo del 92 donde los mismos magistrados dijeron es que la voz ciudadana y de los expertos, pues obviamente no obliga, el criterio jurídico es del magistrado, pero esa participación ciudadana ayuda a ampliar la visión acerca del problema y puede llegar a impactar en la decisión de los magistrados. Hasta aquí y muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas felicitaciones, María Elena, por tu exposición, por tus comentarios y por sobre todas las cosas por los datos, ¿no? Creo que has apreciado o de alguna manera nos has permitido acceder a un montón de información que no sé si todos hemos podido procesarla, porque la verdad es que ha sido con mucha precisión, con mucho dato y con mucho dato duro, ¿no? Lo que decimos, con mucho dato exacto respecto a números, y la verdad es que también nos invita y nos convoca a, bueno, a cuando tengamos la oportunidad de acceder a un trabajo o al trabajo que está en miras en este grupo de investigación, creo que va a ser muy importante justamente saber eso, ¿no? Esos datos que han relevado. La verdad es que me ha llamado poderosamente la atención y creo que vas a generar con tu exposición esos comentarios, que principalmente ha sido muy certera o mejor dicho, respecto a la información que has suministrado, no en detrimento de las demás disertaciones, sino específicamente que la tuya ha sido muy especial en cuanto a lo que tiene que ver con la profundidad de la información y demás. Así que te agradezco muchísimo. Gracias, y lo que principalmente también te agradezco es que has respetado de manera perfecta el tiempo que has tenido de exposición. Así que has logrado concentrar mucha información en 14 minutos, casi 50 segundos. Así que te felicito sinceramente. Gracias, gracias. Bueno, para seguir en el orden de exposiciones, que la verdad es que venimos muy bien, le vamos a ceder la palabra a Carmen Almeida. Quería marcar bien la M al final, porque en Argentina es Carmen, pero este es Carmen, así que nos va a conversar o nos va a disertar desde Brasil sobre la problemática ambiental en la jurisdicción constitucional brasileña. Bien, y para decir de Carmen tenemos que es Carmen Sofía Bené de Oliveira, es doctoranda en Derecho Constitucional por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es maestranda en Tecnología Ambiental por el Instituto de Tecnología de Pernambuco y es especialista en Derecho Procesal Civil por la Facultad de Derecho también. Es profesora de la Escuela Judicial del Tribunal de Justicia de Pernambuco y tiene cursos de actualización en Derecho por las universidades de Salamanca, Frankfurt, Lisboa y Georgia. Profesora Carmen, tiene la palabra. Muchas gracias, Damián, por la presentación. Buenas noches a todos y a todas. Saludo a los integrantes de este importante evento en la persona de mi estimado profesor Dr. Ricardo Rabinovich, con quien tuve el placer de estudiar y me ha enseñado a lo largo de los años de estudio en la UBA cómo reconstruirme siempre como ser humano. Muchas gracias por todo apoyo y por esta oportunidad. Muchas gracias también al profesor Sebastián Sankari por la invitación para este proyecto y por su disponibilidad siempre. Y profesor Andrea Gastrón, si aún estuviera ahí, también una profesora muy estimada de la UBA. Y ya arranco compartiendo mi pantalla y vamos a seguir analizando la problemática ambiental en la jurisdicción constitucional brasileña. Ya voy a decir una cosa muy importante, es que María Elena hizo un trabajo grandioso de su investigación y pasa que ahora
voy de atrás para adelante, ahora en Brasil, por cuenta de la audiencia pública respecto de la Amazônia Legal. El Consejo Nacional de la Justicia armó con el Consejo Nacional del Ministerio Público un sistema para un laboratorio, un observatorio para monitoreo de varias cuestiones respecto a violación de los derechos ambientales, sobre el aspecto administrativo, penal y civil. Y hay un montón de expertos por ahí para ayudar en esta política pública judiciaria que empezó basado en las audiencias públicas ahora por cuestión de la pandemia. Así que felicito por todo el trabajo que María Elena ha hecho con su grupo de estudio. Una cosa es que, ¿están mirando lo que estoy exponiendo o no? ¿La pantalla está ahí? Bueno. Está entonces, perfecto, Carmen. Y perdón por mi castellano, porque hace un tiempo que no voy a Buenos Aires, lamento muchísimo. Y vamos empezando acá. Entonces, lo que me competió, yo llegué para el grupo de investigación después, y ahí, como estoy en la maestría en Derecho Ambiental, en Tecnología Ambiental, estoy con la cuestión de derecho que involucra el medio ambiente. Entonces, la representación de las demandas ambientales con realización de audiencias públicas en STF. Miren vosotros, por ejemplo, que dentro del universo que nosotros tenemos, de las 33 audiencias públicas que ya realizamos en nuestra Corte Constitucional, 7 audiencias dicen respecto específicamente al medio ambiente. Entonces, en percentuales, son 21%, 21 puntos percentuales, casi un cuarto de las cuestiones que involucran la audiencia pública cuya temática tiene que tener repercusión general para que importe a la sociedad y para que sea invocada por el relator del proceso o el presidente de la Corte Constitucional. Hay una complejidad por ahí en esta temática que una charla que tuve con el profesor Aníbal Linan, que el profesor Sankari nos invitó, habló justamente respecto que nosotros vivimos una democracia representativa, y para mí las audiencias públicas sí representan a la participación ciudadana de las personas en la vida de la sociedad políticamente activa. Y ahí lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros no solo tenemos que mirar la cuestión desde el punto de vista jurídico, sino como nos enseña el profesor Jorge Bershock, la generación de conocimiento riguroso en términos empíricos y cuantitativos nos aproxima de la realidad de los conflictos sobre los que opera el derecho y sus agencias. Entonces, y es justamente lo que intentamos por medio del presente estudio, una mirada tridimensional de la participación política dadas de 3 dimensiones participativas centrales: institucionales, jurisdiccional y no institucional o informal. Entonces, en este presente gráfico que estoy ahí, está visto que un cuarto de esta cuestión afecta muchísimo ao Brasil, y la Corte Constitucional está por ahí juzgando cuestiones sensibles, pero cuando hablamos de derecho ambiental, no es una cosa individual, es transindividual, porque pasa de la persona para la colectividad. No es solamente transindividual, sino que transnacional, porque no solo mi colectividad, sino todo el mundo. No es solamente trans en todos los sentidos, es transdisciplinaria, y no sentido de que, como habló María Elena, necesitamos de ingenieros, necesitamos de antropólogos para saber dos povos originarios, necesitamos de sociólogos, necesitamos de un montón de profesionales para nos apoyar y ayudar en las materias de hecho que son ajenas a los derechos. En verdad, nosotros no sabemos todo. Necesitamos sí de aporte empíricos para decidir respecto de cuestiones sensibles de la sociedad. No somos omnipresentes ni omnipotentes, no estamos en todos sitios en todo el tiempo. Los abogados tienen que tener esta humildad y comprender su posición en la sociedad.
Miren, por ejemplo, ahora yo puse el voto rosa. Ahora volver. Ahí, ¿cómo faço? Para acá. Por ejemplo, el voto rosado que está ahí es un símbolo de la Amazonia. Y él trouxe la palabra trans porque ahora en junio hablamos del medio ambiente y tenemos que hablar de cultura de Brasil. En junio ahora hay una tradición, festa junina, y que se dice que este cetáceo hermoso, que el profesor Ricardo ya bañóse en el río Amazonas y ya alimentó este hermoso animal que está amenazado de extinción, en 10 años bajó para la mitad las especies en la Amazonia. Entonces, son cuestiones sensibles. Yo nunca miré un voto rosado, pero el profesor Sankar o profesor Ricardo, que es argentino, ya lo hizo. Entonces, miren cómo las cosas pasan. Él tuvo la experiencia que yo no tuve en la floresta amazónica, la mayor del mundo. Entonces, para decir que trans, ¿no es? Este voto rosado, él se transforma en un hombre hermoso y vas a buscar las mujeres hermosas de Amazonia para enamorarse, y hay la leyenda, cuenta la historia de los indígenas, los pueblos originarios, que hay muchos hijos de los votos en la Amazonia. Entonces, tenemos que respetar las culturas también. Cuando vamos a escuchar una audiencia pública, escuchamos en verdad la población. El pueblo está ahí, representado por quien está para decir de su estado de hecho y no de derecho. Pienso yo respetuosamente a mis colegas que piensan distinto. Entonces, transformemos el mundo a través de nuestras actitudes. Miremos ahora. ¿Sabes que cuando armé esa pantalla, miré y pensé, nossa, qué cosa tan rica es nuestro ecosistema, nuestros biomas. Nosotros tenemos 6 biomas distintos. ¿Qué es bioma? Bioma es un sitio específico con vegetación específica, con especies específicas de animales, vegetales. Arriba, a derecha arriba está la caatinga, el único bioma de esta naturaleza en el mundo, y está justamente en la región donde vivo. Acá a izquierda, arriba, el río Amazonas. Abajo nosotros tenemos el lobo guará, que es justamente del bioma de cerrado. Abajo y a izquierda nosotros tenemos el bioma del Pantanal. Abajo, un poco más, tenemos el Pampa, el bioma del Pampa, que es igual que en Argentina, supongo. Después, al lado abajo, tenemos la Mata Atlántica de Brasil, que va desde el norte de Brasil hacia el sur de Brasil. Y el ecosistema costero marino que está ahí. Hay una playa bellísima nombrada Puerto de Gallinas, que creo que conoces, pero ahí es mucho más bonita, que es la playa de los Carneros, donde yo paso mis veranos. Están todos invitados si quieres conocer. Bueno, entonces cuando armé esa pantalla pensé, ¿sabes qué? Estaba investigando las cuestiones de las audiencias públicas y mirando todo lo que pasaba en los votos, y pensé que me pasaba cuando iba para Buenos Aires, que extraño muchísimo. Iba siempre a la Museo de Belas Artes y tenía ahí, tiene creo yo, una tapicería celeste romana. ¿No es, profesor Ricardo? Entonces, todas las veces que voy a Buenos Aires, tengo que irme al Museo de Belas Artes, porque todas las veces que voy ahí y miro la tapicería, hay distintas cosas que no percibía porque, no sé, estaba distraída, pensaba en otra cosa. Entonces, voy junto, próximo, voy lejos, miro, y pienso que la investigación es así. Es una cosa descubriendo otra, vas adentro, vas abajo, vas acima, vai a detalle, vai ao amplio. Entonces, cuando pensamos en derecho ambiental, miren la grandiosidad, la distinción, la diferencia que hay en Brasil. ¿Cómo puedo querer que un jurista decida la vida
de un hombre como este que está arriba de su caballo, un vaqueiro nordestino, cabra macho. Não há condição, Plauto. Tem que ter uma pessoa da terra. Então, eu penso que, em verdade, há que ter um aporte da sociedade civil para dizer a los juristas, miren, oigan, nosotros tenemos distintas cuestiones personales que nos tocan la cuestión muy sencilla de nuestra vida para vosotros decidirem si no escucharnos lo que pasa. Entonces, pienso yo que las audiencias públicas son de verdad muy, muy importantes. Y tanto así, no es, como dijo, como había dicho, una cuestión trascendental, transnacional, que la ONU tiene la pauta 2030 para saneamiento básico, que nosotros tenemos un problema absurdo. Amazônia es riquísima, pero IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, eso es más bajo de Brasil. Nosotros tenemos cuestiones de agua potable con este río enorme, mayor del mundo. Entonces, hay muchas cuestiones que necesitan, sí, que sea escuchada la sociedad civil organizada para decirnos, oiga, es por aquí que tenemos que tener la cuestión de la sustentabilidad. Una sociedad tiene que tener esa mirada. Entonces, profesor Sankari nos lanzó un interrogante. Si la Corte es una caja de resonancia, o sea, si la Corte refleja la complexidad de la vida democrática, si sirve de termômetro de debate político. E em minha matéria ambiental, eu contesto que sim, que é sim, e explico através de alguns dos estudos de casos analisados. Ai, quedo empolgada com tanta questão. Então, miren, por exemplo, acá. Nosotros, yo hice una tabla respecto de las audiencias públicas que tuvimos hasta hoy que involucran derecho ambiental. Entonces, nosotros tuvimos importación de neumáticos usados, tuvimos prohibición de uso de amianto, análisis de campo electromagnético de líneas de transmisión de energía, no sé cómo se dice, queimadas de canaviais. Profesor Ricardo, cuando se pone fuego en cana de azúcar. Quema de cañaverales. Muchas gracias. Entonces, quema de canaverales, el nuevo Código Florestal, Fundo Climático y Políticas Públicas en Materia Ambiental, Fundo Amazônico y la implementación de políticas públicas en materia ambiental. Aunque parezcan que sean las mismas cosas, el 30 y el 31, porque tratan de derecho ambiental, el 31 trata de la Amazonia legal, específicamente implementación de políticas públicas, y ahí, solamente ahí, hay el sistema Sirene Judy que hablé para María Elena, que hace poquísimo tiempo, en conjunto, un acto conjunto entre el Consejo Nacional de la Justicia de Brasil y el Ministerio Público, la Fiscalía de Brasil, un convenio para que se pudiese analizar las cuestiones respecto a este tipo de implementación de políticas públicas. Y el judiciario está por ahí, en políticas públicas judiciarias. ¿Por qué? Porque nos interesa tener datos, porque sin datos no tenemos cómo aplicar políticas públicas. Nos falta la base y las variables, como nos enseña el profesor Berchock. Necesitamos de datos, de variables para decir. Hoy, por ejemplo, en Pernambuco, yo estoy con una dificultad de hacer un paralelo entre los ilícitos administrativos, que aún también son ilícitos penales. No consigo encontrar el punto de intersección. Debería haber el ilícito administrativo, que también es un ilícito penal. Debería que, al fin de la cuestión de investigación administrativa, dar inicio a investigación, a persecución penal. La administración pública debería hacerlo, pero no hace. Entonces, tiene que haber una política pública seria, en serio, para que las cosas sean transformadas.
Por ejemplo, no estoy consiguiendo mirar la pantalla mía porque estoy... déjame ver acá. Una cuestión muy sencilla también en la cuestión del acceso a la justicia ambiental, podemos decir así, es el tiempo entre, como María Elena también llamó la atención, el tiempo entre la fecha de la audiencia y la fecha del juzgado. Por ejemplo, en la importación de pneus, la audiencia ocurrió en 2008 y la fecha, el juzgado final, o sea, la sentencia dura, ocurrió 4 años después. Entonces, si pensamos que la cuestión es tan importante que necesita invocar una audiencia pública con un montón de personas participando y lleva tanto tiempo para la Corte decidir, ¿dónde están las variables que me apuntan la razonabilidad? Entonces, yo quiero saber por qué se invoca la audiencia pública y demora tanto para decidir, ¿sabes? Entonces, es un punto también para investigar. Otra cuestión, prohibición de amianto, aún no se tiene una sentencia dura, empezó 2012 la audiencia y ahora 2020 aún está en proceso de apelación. Desde todos, solamente 3 de 7, o sea, menos de la mitad, tienen una sentencia dura. Entonces, son cuestiones que tocan a la sociedad. No sé cuánto tiempo tengo, Damián. ¿Cuánto tiempo tengo más? Ya estamos más o menos en tiempo, si podemos ir cerrando la idea, profesora. Entonces, solo voy a decir una cuestión acá. Por ejemplo, la cuestión de importación de neumáticos usados. Los votos de todos los ministros suman 278 hojas, en las cuales hay 8 citas solamente expresando por la palabra audiencia pública. Es importante resaltar que, es importante resaltar que en que esa sentencia no se trata de una citación vacía, o sea, hay referencia a la audiencia pública y hay a cuestión que basó la decisión. Entonces, en la audiencia pública celebrada por los especialistas, déjame ver aquí porque no consigo enxergar. Por la Corte, los especialistas informaron que los neumáticos usados, importados, no se clasifican previamente con anterioridad a la importación, con resíduos de orden de 30 a 40% en contenedores, que son simplemente pasivos ambientales, o sea, basura, no aptos para remodelar. Esto solo refuerza la conclusión de una afronta a los preceptos fundamentales relacionados con la salud y el medio ambiente. Entonces, miren, la cuestión también, por ejemplo, prohibición de amianto. Hubo un acréscimo cualitativo y cuantitativo. ¿Por qué? Porque aunque tenga la misma número de páginas, hay 70 citas, o sea, antes era 8 solamente de audiencias públicas y acá 70 citas sobre audiencia pública. Aquí hubo 5 personas de las partes distintas del ministerio. El Ministerio de la Salud, Ministerio de Energía, Ministerio de Previdencia, hablando respecto de amianto. Y una cosa que observé, que no había una misma política de gobierno, aunque la política pública referente al medio ambiente tiene que ser una política de Estado y no de gobierno. Entonces, hay muchas cuestiones que necesitamos analizar respecto a las audiencias públicas, pero como mi tiempo está agotado, voy a finalizar en homenaje a mi querido profesor Ricardo Rabinovich, el medio ambiente sano, derechos de todos, porque como humanista que es, siempre nos dice que el hogar donde vivimos debe ser sagrado. Entonces, considerar que los derechos humanos corresponden a cada miembro de nuestra especie, no en razón de sus propias cualidades individuales, sino de su pertenencia a la humanidad en sí. Es decir, que los derechos existenciales no se desprenderían de la concreta existencia de cada humano, sino de su pertenencia a una especie existencial, o sea, a una especie cuyos miembros pueden existir. Entonces, ojalá, Dios mediante, que todos nosotros podamos vacunarnos, así como estoy yo en esta fotografía, y todos con barbichos, y que Dios mediante podamos nos encontrar
brevemente en la UBA y otras academias del mundo. Un saludo para todos. Gracias. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, profesora Carmen. Disculpe, el tiempo es medio tirano, así que tuvimos que ajustar, pero bueno, le agradezco muchísimo las consideraciones. Agradecemos muchísimo también el esfuerzo idiomático, que de verdad es muy apreciado. También nos gusta igual compartir que cada uno hable en el idioma, en el dialecto que le corresponda. Es algo que es parte también del programa y también es súper apreciable. Así que desde ya agradezco desde mi lugar, y creo que todos agradecemos principalmente el esfuerzo. Dos comentarios muy breves antes de pasar a la última de las ponencias. Lo primero es en cuanto al lobo guará, para nosotros, que es una especie de zorro o aguaraguazú, para los que lo conocen de nuestra zona. Lamentablemente es una especie en extinción, creo que quedan alrededor de 600 en Santa Fe, entre la zona de Santa Fe y demás. La verdad es que es una especie que es muy autóctona, de hecho ha sido declarada en varias provincias como una especie de monumento. Pero bueno, y lo otro, obviamente, vinculado a lo que tiene que ver con los neumáticos remoldeados, que bueno, ya tiene un historial importante en el Mercosur. Ha habido, creo que 3 o 4 laudos relevantes del Tribunal Permanente de Revisión en cuanto a lo que tiene que ver con la prohibición de importación y que esos neumáticos obviamente no crucen las fronteras. Creo que hay 3 laudos, si no me equivoco, de Uruguay, y si no me equivoco también hay uno de Brasil, pero en 30 años, se puede decir, se han tratado esas problemáticas también. Así que le agradezco desde ya haberlas traído, que son de suma utilidad. Bien, pasamos a la última ponencia, sobre la cual obviamente no solamente le voy a agradecer al profesor Sebastián Zancari por la oportunidad que me da de estar aquí presente y coordinando este evento, obviamente al profesor Ricardo Rabinovich, que ha hecho una presentación prodigiosa, no solamente desde la música, sino también con sus palabras, al Departamento de Ciencias Sociales, al Departamento de Posgrado, también de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y al Máster en Cultura Jurídica de la Universidad de Girona, que aquí representado en la persona de Ricardo también. Bueno, vamos a hablar sobre Sebastián Zancari, que es quien hoy nos va a disertar o va a exponer respecto a cuán democrática es la Corte Suprema de Justicia Argentina. Bien, Sebastián Zancari, que sabemos es profesor regular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y del programa de cursos intensivos válidos para el doctorado, algunos lo hemos sufrido, es doctor en Derecho en la Universidad de Buenos Aires, es abogado de la UBA, es licenciado y magíster en ciencia política, es especialista en derechos fundamentales y en amparos por la Universidad de Castilla de la Mancha en España. Profesor doctor Sebastián Zancari tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Damián. Buenas noches. Quiero reiterar los agradecimientos especialmente al doctor Rabinovich, al Departamento de Ciencias Sociales, al Máster en Cultura Jurídica de la Universidad de Girona, por haber posibilitado la realización de este encuentro que tanto nos enorgullece. Máxime, habiendo escuchado las exposiciones de quienes me han precedido en el uso de la palabra, a los que he conocido en el marco del programa de cursos intensivos válidos para el doctorado que dirige el profesor Rabinovich, y a partir de allí, bueno, hemos formado un grupo de investigación que tiene en curso un proyecto UBACIT. Estas exposiciones surgen de este proyecto UBACIT, en el que analizamos las relaciones entre Cortes Supremas y Tribunales Constitucionales y audiencias públicas en clave comparada, como ya se dijo, entre Argentina, Brasil y Colombia. Entonces es un honor compartir este espacio con ellos. En Argentina, la audiencia pública, como una modalidad de participación política de tipo jurisdiccional, ha sido concebida como parte integrante de lo que se llamó en su momento un nuevo paradigma en el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En efecto, luego de la crisis de 2001 y del repudio generalizado hacia la clase dirigente, recuerden el que se vayan todos, bueno, ello impactó directamente en la conformación y el funcionamiento de la Corte Suprema.
Con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia en el año 2003, entonces, comienza un proceso de reforma estructural de la institución, que se profundiza a partir del año 2007 bajo la presidencia del doctor Lorenzetti, la presidencia de la Corte Suprema, en cabeza del doctor Lorenzetti. La Corte va a adoptar dos objetivos institucionales centrales que apuntan a minimizar debilidades y maximizar fortalezas en su labor. Minimizar debilidades y maximizar fortalezas. Por un lado, limitar drásticamente la cantidad de casos anuales sobre los que se pide. Por el otro, realizar más audiencias públicas. Esto de limitar la cantidad de casos anuales tiene que ver con que, bueno, la Corte Suprema cumple de alguna manera una doble función. Es un tribunal de alzada, es una tercera instancia, y a la vez es una jurisdicción constitucional, obra como una suerte de tribunal constitucional. Bueno, esto de concentrarse en aquellos casos de relevancia institucional que reperfilan, digamos, el rol de la Corte más hacia un tribunal constitucional que hacia un tribunal de alzada. Bueno, al aspecto de las audiencias públicas es al que me voy a referir hoy. La Corte Suprema ha mostrado activismo en el impulso de su voluntad participativa a través de diversas políticas institucionales, siendo la más relevante de ellas la implementación de la audiencia pública, y de toda una jurisprudencia congruente con ese propósito. Ahora bien, como ya se dijo, se trata de una participación extraordinaria, orientada a la toma de decisiones, y que tiene que ver con la idea de la transparencia, la rendición de cuentas, la idea del gobierno abierto, la integridad de la gestión judicial, que son temas recurrentes a nivel iberoamericano. Así, se han instituido audiencias públicas, bueno, ya lo ha dicho María Elena, en la Corte Constitucional de Colombia, en Ecuador, en Guatemala, en el Tribunal Constitucional de Perú, en el Supremo Tribunal Federal de Brasil, como hemos escuchado, en la Sala Constitucional de Costa Rica, también en Estados Unidos. La regla número 28 de la Suprema Corte, regula el alegato oral enderezado a enfatizar y clarificar los argumentos brindados por las partes en su presentación. Llegados a este punto, quiero compartir con ustedes el siguiente cuadro. Por favor, Damián, ¿se ve bien? Estamos aguardando, igual está empezando. ¿Ahí se ve? Ahora está perfecto. Bueno, fíjense el siguiente cuadro, que nos habla un poco de la performance de la Corte, un listado de audiencias públicas desde el año 2008 al presente. Hemos recuperado 25 audiencias públicas. Lo que les quiero mostrar en este cuadro, bueno, son los ejes temáticos, un poco en consonancia con las exposiciones anteriores: libertad de expresión, participación de los trabajadores en las ganancias, acciones de clase. Lo que vemos en este cuadro también es el lapso temporal que se da entre la fecha de la audiencia y la fecha del fallo posterior, al que luego me voy a referir. Y por último, la última columna recupera la cantidad de menciones a la audiencia pública que en estos fallos realizan los magistrados. O sea, y allí tenemos, entre paréntesis, quiénes son los magistrados que participan en cada fallo. Luego tenemos la facultad de la Agencia Federal de Ingresos Brutos para realizar embargos sin orden judicial previa, actuación de los abogados en representación del Estado, el tema, Carmen, del desmonte de bosques nativos en la provincia de Salta, también ha sido muy importante. Despido arbitrario. Luego también reitera el tema del despido arbitrario, los residuos nucleares, la coparticipación federal. Bueno, esto nos da una muestra clara de que los temas han sido diversos: coparticipación federal, el tema del federalismo, el derecho a la vivienda digna, la instalación de un instituto universitario en la colonia de La Primavera, Novogot, de la comunidad indígena de La Primavera,
Otro tema relacionado con la comunidad aborígenes Santuario Tres Pozos, que tiene que ver con la megaminería, el acceso a la información pública. Bueno, la ley de medios, aquí llegamos a la audiencia de mayor impacto político, institucional y mediático. Como ven, se realizaron 2 audiencias en el año 2013. A esto me voy a referir inmediatamente. El tiempo de resolución fue récord. Como ven, en 2 meses teníamos un fallo con 41 menciones en el fallo a la audiencia. Y ahí está, digamos, desagregado la cantidad de menciones por juez: Lorenzetti y Jai con 3, Petraki 15, Maqueda 18, Argibay 4, Fay 5. Bueno, el doctor Zaffaroni no realizó ninguna mención. Acercándonos más en el tiempo, tenemos el tema de la responsabilidad de los buscadores de Internet. Fíjense que la Corte va incorporando, digamos, a las nuevas tecnologías en su agenda. La inscripción gremial de un sindicato policial, el derecho a huelga, el tema conflictos interprovinciales, donde la Corte tiene una competencia originaria, La Pampa contra Mendoza. Fíjense esta audiencia, la audiencia del caso Castillo, relacionada con la educación religiosa. Se realizaron el 16, el 17, el 30 y el 31 de agosto de 2012, o sea, 4 audiencias. Y el fallo correspondiente tuvo 12 menciones, o sea que este es un caso al que la Corte le ha dado especial relevancia. Otro caso de conflictos interprovinciales, provincia de Buenos Aires contra la provincia de Santa Fe, emergencia de las aguas de la laguna La Picasa. Un caso pendiente muy relevante, Pharmacity, que tiene que ver con el intento de esta empresa de operar en la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con la competencia de las grandes corporaciones versus comerciantes minoristas. Otro tema muy relevante que tiene que ver con la autonomía fiscal de los municipios, que es el caso ESO, de la petrolera ESO, que también está pendiente. Fíjense ustedes, del año 2012 y el año 2019. En el caso del año 2012, ya tenemos 10 años de espera, se realizaron 2 audiencias. Y el último caso, que como ven ha sido resuelto en estos días, el 20 de mayo, es el caso G relacionado al descanso dominical. Muy bien. ¿Qué tenemos para comentar? A ver, un segundito que dejo de compartir. ¿Qué tenemos para comentar entonces de lo que hemos visto en este cuadro? Son 25 audiencias realizadas entonces entre el año 2008 y 2019, todas fueron de carácter informativo. La Corte, como dije, evalúa aquellos casos de trascendencia institucional, es decir, que no solo interesan a las partes, sino a toda la sociedad, en términos de la propia Corte. Así lo ha dicho en la acordada 30/2007, el año a partir del cual se empiezan a implementar las audiencias. Esto de que los jueces pueden interrogar libremente a los abogados, a las partes, a los representantes de las partes, sin que ello implique prejuzgamiento, y en los que la Corte puede convocar también amigos del tribunal para que presenten alegatos orales. El espíritu es que, bueno, esta es una gimnasia participativa que propicia una apertura a la ciudadanía en estos casos de relevancia institucional, y resalto, especialmente en el caso del doctor Lorenzetti, la intención en las audiencias públicas de contraponer argumentos. En este momento me encuentro trabajando en una edición de las principales interacciones que han tenido los jueces, fundamentalmente Lorenzetti, Maqueda, Rosati, con alguna de las partes, y esta idea aparece frecuentemente. Bueno, permítame que contrapongamos argumentos. La otra parte dice, argumenta tal cuestión. ¿Usted qué opina? Esta es un poco la dinámica. En el caso de la jueza Jaito de Nolasco, siempre han sido preguntas escritas, se limita a leer las preguntas que ya tiene formuladas. Bueno, en este sentido, entonces, fíjense, los temas más tratados, y esto surge del cuadro expuesto, fueron educación religiosa, 4 audiencias, con 2 audiencias, responsabilidad de los buscadores de Internet,
competencia leal y ley de medios. Una aclaración muy importante. En este periodo, desde el año 2008, la Corte sustanció 6 audiencias más de control en el marco de la causa Riachuelo, para monitorear el avance de la ejecución del saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. O sea que no las tomamos en el cuadro porque en realidad se trata de audiencias de control de una resolución anterior de la Corte. El tiempo promedio de resolución de la causa sustanciada vía audiencia pública oscila entre 1 y 2 años. Aunque hay casos de mayor demora, como el caso Santa Fe, con 5 años y medio, Comunidad Indígena Toba con más de 4 años, o Castillo con 5 años. Y aún, como dije, hay 3 audiencias sobre causas pendientes de resolución, algunas con una demora de 1 década, como Provincia de Catamarca, del año 2010, y Pharmacity del año 2011, a la que se suma una causa más reciente, que es la causa ESO. El doctor Olenzetti participó en todos los casos. Luego, con más participaciones, tenemos a la doctora Hayton de Nolasco y al doctor Maqueda, quienes fueron los que más intervinieron. Ahora bien, a mí me ha surgido una pregunta, mientras iba confeccionando este cuadro, ¿no? ¿Existe alguna relación entre la manera en que es incorporada a la construcción argumentativa del fallo la referencia a la audiencia pública? Esto es, si es una referencia formal, como decía Carmen, o en realidad abundan en argumentos y en contraargumentos, digamos, si recuperan de la audiencia pública cuestiones importantes a ser tenidas en cuenta, o simplemente se limitan a referir en el fallo que se realizó una audiencia de tipo informativa en tal fecha. Entonces, ¿existe una relación entre la forma en que es mencionada la audiencia en el fallo con el tiempo de resolución? Cabría suponer que es necesaria una cierta distancia temporal entre la audiencia y el fallo, para que los jueces tengan tiempo justamente para reflexionar, para valorar los derechos controvertidos. Y además, tengamos en cuenta que de estas audiencias participan amigos del tribunal, que no solo del ámbito académico, sino también del ámbito institucional, del ámbito social, del ámbito económico-cultural, etc. Bueno, en este punto, fíjense, y esto habla un poco de la discrecionalidad, no parece haber una relación clara. Es llamativo que las 2 audiencias de mayor impacto mediático institucional, como dije, las del caso Clarín, se resolvieron solo en 2 meses. Sin embargo, es el fallo en el que más se trabajan las audiencias realizadas, con 41 menciones, especialmente por parte de los jueces Maqueda, Petraki. Bueno, como dije, Clarín fue un hito muy importante. Los otros 2 casos con más menciones son los referidos a educación religiosa y vivienda digna. Otro tema. Las últimas 2 audiencias se realizaron durante el año 2019. Y luego de la pandemia no se realizó ninguna audiencia virtual. A modo de ejemplo, si tomamos como eje temático a la democracia, al debate público, en estos casos en donde más aparece la mención a las audiencias, encontramos la siguiente referencia. Y de paso, les hago saber que se ha publicado recientemente un trabajo excelente de una colega, Lizzy Trejo, sobre justamente el tratamiento del término democracia en la jurisprudencia de la Corte. Bueno, en el caso Castillo, la democracia se relaciona con diversidad, pluralismo y tolerancia. En el caso Clarín, de nuevo, con la pluralidad y la diversidad, con la libertad de expresión, con la deliberación. En el caso Rodríguez, sin la debida protección de la libertad de expresión existiría una democracia puramente nominal. En el caso de Provincia de Buenos Aires contra Provincia de Santa Fe, insisten en un amplio y profundo ámbito de negociación, debate y consenso. En el caso de vivienda digna, igualdad democrática y políticas públicas inclusivas. Como dijo Carmen, uno podría preguntarse, bueno, ¿ha sido la Corte, mediante las audiencias, una caja de resonancia de problemáticas de la sociedad democrática? La respuesta es a media. Ha tenido un gran impulso en los primeros años, pero lo que vemos como, digamos,
como denominador común es que la audiencia como foro de discusión ha sido excepcional, poco frecuente. Y la sociedad democrática, y esto lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se basa, se fundamenta en el debate y la discusión permanente. Y esta pareciera ser una participación excepcional, a cuentagotas, que nos deja un poco un sabor a poco, pero que sin duda ha significado un gran avance respecto de los patrones de funcionamiento anterior. Y esto hay que reconocerlo. También podríamos mencionar como crítica, bueno, que se podría haber aprovechado la pandemia para sustanciar unas cuantas audiencias por la vía, digamos, por esta plataforma digital. Bueno, Damián me está diciendo que se me acabó el tiempo, entonces lo dejo acá. Gracias. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias. Quedaba entre nos. La verdad te agradezco muchísimo, no solamente que hayas podido respetar el tiempo, sino por sobre todas las cosas, la ponencia y bueno, el armado de todo este grupo y esta actividad que, además de todos los apoyos que ya hemos mencionado y hemos dicho, y contar con la posibilidad que nos da Ricardo y demás, has armado un grupo impresionante con cuatro disertaciones, con 4 exposiciones muy buenas, y la tuya que obviamente nos toca como argentinos y notamos, ¿sí? Al igual que como pudimos ver con la situación ambiental, pudimos notar también cuántas cosas pendientes y que lamentablemente no se ha aprovechado la pandemia o la situación esta que tenemos, este maldito virus, para de alguna manera para resolverlas. Así que, sin más, bueno, terminada mi tarea, espero que haya servido de algo. Les agradezco muchísimo a todos y a todas por el respeto, por la participación, por la presencia, y le cedo la palabra a mi maestro, el doctor Ricardo Rabinovich Berman. Muchísimas gracias, un aplauso para vos, Damián, por una excelente coordinación del evento. La verdad es que a veces realmente quienes coordinan los eventos se lucen también al hacerlo, porque aparte se nota que ha habido todo un trabajo de preparación para esta coordinación, que no ha sido algo que, bueno, dijiste, ¿qué me toca hacer ahora? Pues voy y coordino, ¿no? Sino que evidentemente has estado preparándote y muy bien. Yo quiero no solamente felicitar a mis queridísimos amigos y amigas, Plauto, genial siempre, María Elena, que a su sagacidad y a su profundidad suma ese acento tan musical paisa y tan simpático, y uno vislumbra Medellín atrás de esa ventana, ¿no? Y le da mucha tristeza. Uno se imagina que atrás de esa ventana está Medellín, ¿no? Y bueno, y Carmen Sofía siempre con no solo su sabiduría, sino su simpatía también. Y bueno, después hay varias personas que me han pedido por el chat, Carmen Sofía, que quieren la dirección de tu casa en la playa, en Puerto de Galiñas, para que vayamos, porque hay varios que entonces, bueno, yo ya en un momento me fui, ya preparé el traje de baño, en la maleta, todo, listos para ir ahí a Puerto de Galiñas, que dicho sea de paso, para mí es uno de los lugares más lindos para hacer snorkel que hay en toda la costa de América del Sur. Realmente vale muchísimo la pena. Hay toda la parte de Muro Alto y toda esa parte que es tan linda. Yo quiero destacar, aparte de como muy bien lo destacó Damián, el extraordinario manejo del idioma castellano. Realmente es notable porque uno muchas veces lo que se da cuenta cuando se trata de personas que han aprendido el idioma castellano es que lo hablan mejor que nosotros, ¿no? Lo hablan mejor que nosotros porque nosotros tenemos todos los errores que trae quien ha vivido hablando un idioma todos los días en la calle, en la familia, con los amigos y demás. Y entonces, bueno, en general las personas que han aprendido el idioma como segunda lengua lo hablan muchísimo mejor que nosotros. Entonces uno la verdad que aprende castellano escuchándoles a ustedes hablar. Así que la verdad, muchísimas gracias por ese esfuerzo
y me parece muy bien. Y quiero felicitar de una manera muy especial a mi querido y brillante amigo, el profesor doctor Sebastián Zancari, porque hay algo que las facultades de Derecho a veces han despreciado o no le han dado o no le dan la atención que tiene que tener, que es la investigación de campo. Y esto es algo en lo cual Sebastián, igual que Jorge Berchol, que ha sido mencionado muy justamente varias veces en las exposiciones de ustedes, igual que Andrea Gastrón, que estaba hasta hace unos minutos aquí con nosotros, le damos, si me permiten, una enorme importancia. Y esto es muy interesante porque a veces en las facultades de Derecho hay hasta incluso un cierto rechazo hacia las investigaciones de campo. A veces los programas de doctorado y demás no incentivan la investigación de campo, no la ven como algo jurídico. Hay gente que yo a veces creo que piensa en el fondo que lo jurídico es hablar huevadas a partir del aire. En última instancia, tienen un poco la idea de las facultades de Derecho semejante a aquella isla en que anduvo Gulliver en los famosos Gulliver's Travels, de Jonathan Swift, donde Gulliver llega a una isla donde los que gobiernan flotan en el aire y la población que trabaja, que genera los recursos, que genera los alimentos, pasa una pésima existencia en muy malas condiciones sobre la tierra. Pero a los científicos, a los juristas, a los políticos, eso no les importa porque ellos viven en una ciudad flotante, en una nube. Siempre me parece interesante recordar que Jonathan Swift, que era dueño de una ironía de esas que solamente los ingleses pueden llegar a tener, esas ironías realmente tan sutiles que llaman la atención, estaba estudiando castellano cuando escribió Los viajes de Gulliver, y a esta isla la llamó la isla de la puta. Esto generó algunos problemas después cuando se hizo la traducción del libro al castellano, y algunos espíritus muy puritanos decían, pero ¿cómo vamos a ponerle la puta? Claro, porque en Inglaterra nadie entendía, pero en España sí. Y entonces hubo un traductor que le puso la punta para no poner la puta, lo cual es muy interesante porque justamente le sacó ese elemento irónico, sutil, que había utilizado Swift para ponerle nombre a la isla. En un anime recientemente, que se llama El Castillo Flotante, se vuelve a retomar el nombre de la puta y es muy divertido cómo lo pronuncian los japoneses porque, como ustedes saben, la letra L en japonés no existe, ¿no? Entonces es puta, ¿no? Pero lo cierto es que esta es la puta muy famosa, ¿no? Creo que es una de las putas más famosas del mundo, la isla esta. Y yo creo que a veces en las facultades de Derecho hacemos un esfuerzo enorme por irnos a la puta. Y esto verdaderamente, dicho en todo el sentido literario y con todo el rigor que tiene esta manifestación, porque la isla de la puta efectivamente existe, creo que verdaderamente tendríamos que replantearnos qué hacemos en una facultad de Derecho y qué tenemos que investigar en una facultad de Derecho. Las investigaciones tienen que traer novedades, tienen que traer cosas nuevas, tienen que traer lo que antes no estaba. Hoy las exposiciones que han sido generadas a partir del profesor Sebastián Zancari en Carmen, en María Elena, en Plauto, son aportadoras de novedades.